En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hace más de 50 años que se viene enseñando falsamente en el mundo religioso el llamado así período intertestamentario, donde supuestamente hubo un silencio de Dios por parte de la profecía. Vamos a ver en nuestro estudio si eso es falso o si es correcto. Vamos a ver si Dios realmente guardó silencio durante más de 400 años, según algunos exégetas, según algunos teólogos, algunos pastores. Vamos a ver ese estudio en el día de hoy. Vamos a hacer un estudio profundo porque hay muchos engaños, ¿verdad? Y ustedes saben que siempre Dios se ha valido de la profecía para alertar a su pueblo. Entonces, si hubo un tiempo en el que por más de 400 años hubo silencio, vamos a ver si eso encaja con el principio bíblico. Y ese es el estudio que vamos a tener hoy. Yo te pido que tú veas el estudio desde el inicio hasta el final, porque es un estudio que vamos a hacer bien profundo, como siempre. Ustedes ven la temática que estamos llevando. Vamos a estudiar de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía. Hay algunos ruidos a mi alrededor, pero como siempre le envío la diapositiva, ustedes la analizan, ¿verdad? Vamos a tener este estudio aquí y vamos a aprender bastante. A ver si es verdad que hubo silencio del don profético por más de 400 años, según algunos lo están diciendo en algunas prédicas. Antes quiero invitarte para que vayamos a Dios por medio de una oración humilde. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por este nuevo día. Señor, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, para que de ningún modo me vean a mí, sino que lo vean a Él y solo Él sea exaltado en todas las naciones. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos una oración muy humilde por todos los hermanos que están pidiendo por su salud. Queremos rogarte por la hermana Ruth en Colombia. Ella tiene cáncer y estamos orando un grupo de hermanos por ella, también por Daniela, que tiene el mismo caso. Y así hay muchos hermanos que están pidiendo por sus hijos, por sus nietos, por su salud. Otros quieren vender propiedades para irse a un lugar que ellos consideran, de acuerdo a tu palabra, que es mejor para ellos. Y te presentamos todas estas peticiones, Señor, confiando en los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús, en quien pedimos todos estos favores. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a adentrarnos entonces, y aquí ya yo estoy a ley de un clic con ustedes con nuestro título, La mentira del silencio profético. Vamos a titularle así a nuestro tema en el día de hoy, La mentira del silencio profético. ¿Por qué mentira? Bueno, porque según muchos predicadores y según muchos exégetas y teólogos, ellos dicen que entre Malaquías y Juan el Bautista hubo un periodo de más de 400 años de silencio profético. Ese periodo se conoce mayormente como el periodo intertestamentario, ¿verdad? Se le llama intertestamentario porque está en el medio de Malaquías y de Mateo, ¿verdad? Cuando entonces aparece Juan el Bautista. Por eso se le llama periodo intertestamentario. Y según la filosofía religiosa que se ha vendido hasta el sol de hoy, durante décadas, es que hubo silencio profético por más de 400 años. Ahora surge la pregunta. La pregunta surge, ¿esto es verdad o es mentira? Eso es lo que vamos a ver con la Biblia. Y después de usted haber visto este tema, usted va a estar preparado para refutar de una manera prudente, ¿verdad? Y con amor, con decencia, cualquier error que en su iglesia se esté dando conforme a este llamado periodo intertestamentario, donde, repito, según muchas personas que estudian la Biblia, dicen que hubo silencio por más de 400 años. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. Tomando en cuenta, amados hermanos, que siempre los profetas fueron el medio por el cual Dios
¿verdad? Llevaba el mensaje a su pueblo, el mensaje de preparación, el mensaje de alerta, el mensaje que lo mantenía a ellos despiertos. Entonces ese mensaje Dios lo enviaba por medio de los profetas. Entonces vamos a ver si realmente este periodo de los 400 años o más, desde Malaquías hasta Mateo, hubo silencio en ese medio profético. Vamos a descifrar esta mentira con la ayuda de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer algunos textos, amados hermanos, que nos dan a entender que siempre las profecías fueron importantes para el pueblo de Dios, siempre. De ahí el empeño, ¿verdad?, de los predicadores que predicamos la verdad presente. La verdad presente siempre está basada en las profecías, en las profecías que son calientitas, las profecías que están ahí, que mantienen al pueblo despierto, los temas que tienen que ver con la preparación para la crisis final, los temas que tienen que ver con la preparación para la ley dominical, los temas que tienen que ver con la preparación para el cierre de gracia, los temas que tienen que ver para la segunda venida de Cristo o la preparación para la muerte. Todos esos son temas, el santuario, la no inmortalidad del alma, todos esos son temas que tienen que ver con la verdad presente. Y claro, este estudio lo vamos nosotros a tener tomando el principio interpretativo más favorable, que es el que la misma Biblia enseña, ¿verdad? La misma Biblia enseña en Isaías 8:20 cómo debemos interpretar los textos de la Biblia, los pasajes. Entonces, dice allí, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, conforme a ese texto que ustedes están viendo en pantalla, es que nosotros vamos a tener este tema en el día de hoy, ¿verdad? Que quiero repetirle aquí el título. Me gusta repetir mucho porque en la repetición está el aprendizaje. La mentira del silencio profético. Vamos a ver si es verdad que Dios guardó silencio en el don profético por 400 años o más. Desde Malaquías, repito, hasta Mateo, hasta la aparición de Juan el Bautista, según los exégetas, según los teólogos. Vamos a ver entonces, amados hermanos, que Dios siempre vio a bien mandar profetas. Dios utilizó el sistema sacerdotal, eso es cierto, en el santuario. Utilizó gente para dar mensajes, mensajeros. Incluso utilizó ángeles. Utilizó querubines como Gabriel para dar un mensaje. Pero a través de toda la historia hemos visto que Dios siempre ha usado los profetas. Y claro, es uno de los objetivos principales de Satanás inculcarle al pueblo, a las personas, de que los profetas no son importantes. De ahí que mucha gente no le da el peso que se merecen los escritos de Elena de White. Porque muchos dicen, no, los profetas fueron hasta Juan. Y claro, cuando entonces se le introduce esta falsa teoría del período intertestamentario, donde supuestamente, repito, se dice que Dios guardó silencio por más de 400 años, que no hubo voz profética. Vamos a ver si eso es cierto. Y vamos a ver que Dios siempre ha utilizado la profecía. Los primeros pasajes que vamos a leer de la Biblia es para asentar la base y miremos la importancia que Dios le dio al don profético. El primer pasaje que vamos a leer se halla en Lucas, capítulo 16 y el versículo 29. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto fue allí en la parábola del mendigo Lázaro y del rico, ¿verdad? Y aunque está en ese contexto, bueno, la palabra de Dios está diciendo aquí, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Es decir, tanto este pasaje como el pasaje de Isaías que leímos están en estrecha armonía, porque en Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijesen conforme a eso es porque no le ha amanecido. Y ahora dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Es decir, usted y yo tenemos que estar en armonía siempre con lo que dice la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y al final del tema nos vamos a dar cuenta qué es la ley de Dios y qué es el testimonio de Jesucristo de acuerdo a la Biblia. La Biblia misma se interpreta. Bien, vamos a seguir entonces avanzando, asentando las bases para descifrar o desenmascarar esta mentira del silencio profético. Vamos a leer a Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 y miremos allí la importancia que el mismo Dios le dio, valga la redundancia, a los profetas.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Es decir, Dios siempre que iba a mandar un mensaje al pueblo, siempre Dios se valía del profeta. Dios escogía hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sencillos, hombres de bajo estatus. La mayoría de los profetas no eran hombres reconocidos. O sea, de repente ellos no decían, yo voy a estudiar para profeta. No. Era Dios quien los escogía a ellos. Ellos no decían, voy a durar tantos años en una universidad para estudiar para profeta. No. Dios era quien escogía a los profetas, porque Dios miraba la importancia en el transcurso del tiempo de cómo el pueblo se iba a desenvolver, y entonces Dios escogió profeta para enviar un mensaje. Lo mismo ocurre hoy día, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver al final, pero vamos a seguir leyendo otros pasajes que nos indican la importancia que Dios le dio a los profetas. Lea conmigo Jeremías capítulo, y estamos navegando en aguas profundas entre el Nuevo y el Antiguo Testamento para que usted vea que este tema está en estrecha armonía con un así dice Jehová. Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano. Y ahora ojo con esta frase: y sin cesar. Tremendo. Me voy a parar un poquito aquí en este pasaje. Dice aquí que desde los días en que los padres salieron de Egipto, de esa esclavitud, dice que Dios envió todos los profetas, sus siervos, enviándolos desde temprano y enviándolos sin cesar. Esa palabra es importante, sin cesar, porque si Dios lo envió sin cesar, yo no sé cómo te entiende la palabra sin cesar, pero si Dios enviaba a los profetas sin cesar, significa que no hubo ningún periodo en el cual Dios no enviara profeta. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque ahí dice claramente que Dios los enviaba sin cesar. Está clara la palabra más que el agua. Vamos a ver entonces, amados hermanos, que Dios siempre envió profeta. No hubo un tiempo en el cual Dios no enviara profeta, aunque estos profetas no fuesen del pueblo, pero Dios siempre envió profeta, amados hermanos, y la palabra de Dios está bien clara. Bien, vamos a leer entonces otro pasaje más, Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a leer versículo 15 allí en pantalla, lea conmigo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ahí está la palabra. En el texto anterior leíamos que envió profetas sin cesar, número 1. Número 2, ahora aquí en Segunda de Crónicas 36:15 dice la palabra de Dios, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. ¿Cómo tú entiendes la palabra constante? A la Biblia no hay que buscarle la quinta pata. La Biblia se explica ella sola, porque si dice constantemente, tú no puedes venirme a decir ahora que hubo un tiempo, oye, de que más de 400 años sin voz profética. Eso es mentira y lo vamos a demostrar con la Biblia. Dice, Jehová Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. De modo que Dios enviaba a los profetas, amados hermanos, por misericordia al pueblo. Porque es que el pueblo siempre ha necesitado una mano que le impulse a estudiar, que le impulse a ver los tiempos, que le impulse a ver cómo están. Ustedes ven cómo está la iglesia hoy día, y es porque no hay esa mano que impulse, ¿verdad?, a estudiar los escritos de los libros rojos del espíritu de profecía, que constituyen la profeta de Dios para este tiempo. Dios, a través de la historia bíblica, usted va a encontrar ese aspecto de Dios, que Dios siempre se preocupa para que sus hijos estén despiertos, para que sus hijos vean el cumplimiento de las profecías, para que sus hijos se preparen para los eventos que transcurren a través del tiempo. Y por eso Él enviaba a los profetas. Está más claro este texto que el agua. Ahí lo ven. Constantemente Dios lo enviaba. La palabra constante significa que en ningún momento paró. Pero claro, hay una filosofía religiosa que mayormente está basada en hombres que se creen pulcros, en hombres que se creen sabios en su propia opinión, en hombres que porque hacen doctorado, PhD, y van a una escuela. Pues yo te voy a decir algo, la mayoría de los profetas no estudiaron en escuela. La mayoría. El mismo Jesús, Elías, Juan el Bautista no fueron a la escuela de los rabinos.
porque eran enseñados por el mismo Dios. El verdadero conocimiento es estar en armonía con Dios, en obediencia hacia Él. Empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios es entrar en una intimidad con Él. El mayor conocimiento, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. El mayor conocimiento que tú puedes tener es cuando tú te adentras en las aguas profundas de la Biblia. Y Dios te va a dar conocimiento. Tú no tienes que ser un PhD. Aquí estamos viendo claramente con pasajes sencillos que Dios constantemente mandó profeta a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él tenía, dice aquí, misericordia de ellos. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Cuando dice de su habitación, es que donde quiera que ellos habitaban, Dios le enviaba profeta para que ellos se prepararan. Ese es el objetivo, amados hermanos, de los profetas. Preparar a un pueblo. ¿Para qué? Para vindicar el carácter de Dios ante un universo que está corrompido por el pecado, ante un universo que está desacreditado por el mismo Lucifer. Entonces ahora Dios envía profetas para alertar al pueblo de que se prepare. En todos los tiempos Dios envió profetas. Bien, vamos a leer otro pasaje más. Vamos a leer a el profeta Oseas en el capítulo 12 y el versículo 10. Dice: y he hablado a los profetas, y ahora escuchen bien esta palabra, y aumenté la profecía. Muy contrario a lo que dicen del período intertestamentario, porque aquí dice: le hablé a los profetas y aumenté la profecía. De modo que si hubo 400 años de silencio, disminuyó la profecía. Pero no, aquí la Biblia está diciendo: aumenté la profecía. Por medio de los profetas usé parábolas. ¿Lo ven, amados hermanos? Dios, en vez de disminuir la profecía, mejor la aumentó cada día. Ahora, ¿por qué es que las personas que estudian el supuesto silencio profético llegan a esa conclusión? Porque hubo un tiempo en que Dios tuvo que valerse de profetas que no eran del pueblo. Y como el pueblo estaba corrompido, incluyendo los líderes religiosos, Dios entonces levantó profetas de otras naciones, y eso lo vamos a ver en el tema. Y por eso muchos llegan a la conclusión de que hubo un silencio profético, pero nunca hubo silencio. Dios siempre ha hablado, siempre. Y eso es lo que estamos viendo con estos pasajes. Creo que hasta acá vamos bastante claros, amados hermanos. Ahora bien, vamos a leer otro pasaje más. Y este pasaje es bien contundente porque muchas personas lo conocen. Miren acá. Este pasaje es bien específico. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora yo te pregunto, ¿ocurrieron cosas durante el período intertestamentario que tenían que ver con la salvación del pueblo de Israel? Claro que sí, muchas ocurrieron. Se levantaron falsos profetas, se levantaron, de paso, la mayoría de los libros apócrifos, como Judí, Macabeo, y esos libros apócrifos que nos fueron inspirados, fueron levantados por profetas de ese tiempo del período intertestamentario, pero no era porque Dios no era porque Dios estaba en silencio, no era porque Dios tenía un zipper en la boca, no. Era porque el pueblo se había corrompido y entonces Dios levantó profetas en el desierto, en otros lugares, y eso lo vamos a ver. Pero en el período intertestamentario, que va desde Malaquías hasta Mateo, ocurrieron cosas que tenían que ver con la salvación del pueblo de Dios. Entonces Dios lo iba a dejar en secreto. No. Aquí dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, fuera injusto de parte de Dios que Dios dejara al pueblo sin voz profética durante 400 años o más. ¿Ven la lógica dónde está? Y aquí el texto: si ocurrieron cosas durante el período intertestamentario que tenían que ver con la salvación del pueblo de Israel, ¿cómo es que Dios va a abandonar a su pueblo? Y no le da voz profética, aunque el pueblo era un pueblo rebelde, lo reconocemos, y no le va a dar voz profética y va a dejar que el enemigo se aproveche. No, aquí dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. En el período intertestamentario, Dios reveló secreto a sus siervos los profetas.
¿Cómo así, Sandy? No te preocupes, yo te lo voy a enseñar. Yo te lo voy a demostrar. Yo no te estoy hablando nada de mí mismo. ¿Mm? Es de la palabra de Dios. Ahora viene una tremenda declaración que yo quiero que tú le prestes mucha atención. Préstale mucha atención porque esto no lo estoy diciendo yo. Mira aquí lo que dice la mensajera del Señor. Deseado de todas las gentes, página 24. Escucha bien con atención. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Interesante esta declaración, porque aquí dice que hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron. Yo pregunto, si predijeron, ¿qué eran? Eran profetas, porque los únicos que pueden predecir el futuro son los profetas verdaderos. Y estos hombres que no eran de la nación judía, dice ahí, hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Se está refiriendo a la aparición del Mesías, de Jesús. Y dice que estos hombres no eran de la nación judía. Si no eran de la nación judía, ¿de dónde eran? Y otro detalle muy importante, que estos hombres que aparecieron, vamos a encontrar en el estudio que aparecieron durante el período, el llamado período intertestamentario. Entonces, si estos hombres predijeron el aparecimiento de un instructor divino, predijeron la aparición de Jesús, entonces no hubo silencio profético, porque ellos se levantaron en el período profético, en el período intertestamentario. Y claro, aquí la sierva del Señor se le mostró claramente que hubo hombres fuera de la nación judía que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Ahora, estos hombres, aunque eran de otras naciones, aunque eran gentiles, eran hombres sinceros que andaban en busca de la verdad. Mientras que el pueblo de Dios, que era el que tenía el privilegio, como hoy día, se descuidó en buscar la verdad, entonces Dios se levantó hombres que no pertenecían al pueblo. Yo te pregunto, ¿va a ocurrir lo mismo al final de los días? Sí, el espíritu de profecía dice que sí. Si Dios me otorga esta luz a mí, a Sandy Santo, y yo no la aprovecho, no la pongo en práctica, no la enseño, entonces va a venir otro y va a ocupar mi lugar. Dios siempre ha actuado así a través de la historia. Vamos a seguir leyendo la declaración. La parte en roja dice así. Eran hombres que buscaban la verdad. ¿Qué buscaban estos hombres? Eran hombres que buscaban la verdad. No buscaban el error, no buscaban fama, no buscaban dinero. Buscaban la verdad estos hombres. Y sigue diciendo, a quienes se les había impartido el espíritu de inspiración. Interesante. Yo pregunto, y eso está más claro que el agua, para un buen entendedor con pocas palabras basta. Si se le impartió el espíritu de inspiración, ¿eran profetas sí o no? Claro que sí. Si se les impartió el espíritu de inspiración, eran profetas. Y aquí dice claramente que estos hombres que buscaban la verdad, a quienes se les había impartido el espíritu de inspiración. Y ahora escuchen bien las letras en verde. Tales maestros se habían levantado uno tras otro. O sea que no eran uno ni dos. Si dice la palabra que se habían levantado uno tras otro, no fue uno ni dos. Y todo esto ocurrió durante el período llamado así intertestamentario. Ustedes ven la mentira, pero la gente se lleva de lo que el otro dice y no investiga. Ahora usted dice, ¿qué tiene Sandy esto que ver con la salvación? Vamos a encontrar al final del estudio que tiene mucho que ver. Porque si usted me dice a mí que Dios guardó silencio profético durante 400 años y más, va en contra de lo que el mismo Dios dice. Porque Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Siempre ha habido profetas. Siempre. Y lo habrá. Y vamos a ver, vamos a descubrir, amados hermanos, en este tema, vamos a descubrir hasta cuándo van a estar los profetas. ¿Hasta cuándo van a durar? ¿Hasta cuándo van a ser necesarios? Pero vamos a seguir con la declaración que está bastante interesante. Miren aquí. Tales maestros se habían levantado uno tras otro. No eran uno ni dos, eran muchos.
Ahora miren si eran muchos, como estrellas en el firmamento oscuro. ¿Por qué dice la inspiración como estrella en el firmamento oscuro? Porque tristemente el pueblo que Dios había levantado para que esperara al Mesías estaba viviendo en oscuridad. Antes de continuar leyendo la inspiración, yo quiero leerte un texto que encaja bien con esta declaración. Porque estos hombres, aunque no eran del pueblo, tenían algo importante que tenían los profetas. Mira lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 23 y el versículo 2. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El profeta Samuel. Ahora, estos hombres que aparecieron en el período intertestamentario, fíjate lo que dice la palabra de Dios, se les había impartido el espíritu de inspiración, el Espíritu Santo estaba en ellos. Es algo que a nosotros nos hace un poco cuesta abajo creerlo y asimilarlo, porque nosotros hemos llegado a un punto que creemos que somos los únicos. Como adventistas decimos, somos la única iglesia que tenemos la verdad. No. Dios está levantando hijos suyos de muchas iglesias, y eso es profético también, con la verdad presente. Porque si los dirigentes que Dios levantó, que le entregó esta responsabilidad de los pilares de nuestra fe, no quieren, ¿qué tiene Dios que hacer? Levantar hombres que sí quieren, y eso fue lo que ocurrió. Hombres en cuya vida estaba el Espíritu de Dios. Y dice que se levantó uno tras otro como estrella en el firmamento oscuro. ¿Por qué dice que oscuro? Porque había una era oscura en ese tiempo. Amados hermanos. Pero había una esperanza. Había una esperanza, y esa esperanza se cumplió en estos hombres que estamos viendo en esta declaración del deseado de todas las gentes. ¿Cuál era esa esperanza? Vamos a leerla en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a ver cuál era la esperanza. Porque aunque el pueblo estaba en oscuridad, esa oscuridad tenía una esperanza. Y esa esperanza era la aparición del Mesías. Pero quienes dieron la noticia de la aparición no fueron los encargados. Leí una declaración que después se la puedo conseguir, donde dice la mensajera del Señor que cuando Cristo nació, Dios envió ángeles para ver quiénes estaban preparados en el pueblo. Y dice que los ángeles rodearon la ciudad de Jerusalén y no encontraron uno preparado. Eso es triste, amados hermanos. Eso dice el espíritu de profecía. No encontraron uno preparado. Y cuando ya dice que apesadumbrados ya se iban los ángeles para el cielo, entonces encontraron a los magos de Oriente y a los pastores que cuidaban ovejas. Y dice que llevaron el informe, que el informe no fue vacío, porque Dios tenía hijos que, aunque no eran del pueblo, habían visto la estrella, estudiaban las profecías, estaban preparados. Amado hermano, no te equivoques. Hay gente en otras iglesias, agachadito allá, que tú lo consideras como pagano, que están despertando a la verdad. Y esa gente, cuando se levanten a dar el fuerte pregón, lo van a dar con contundencia. Dios está levantando gente en el anonimato. Sí. Gente que no busca mucha cámara. Dios los está levantando, amados hermanos. ¿Por qué? Así como levantó esta gente que estamos leyendo en el deseado de toda la gente, porque había una era oscura. Mira lo que dice la palabra de Dios. Había una esperanza. Mira lo que dice aquí. Isaías 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Se refiere a Jerusalén. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Está prediciendo el profeta la aparición del Mesías. No iba a haber más oscuridad. Y ahora noten el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías está prediciendo aquí la aparición del Mesías, la esperanza del pueblo de Israel. Pero ¿quiénes fueron los que dieron esta esperanza? Vamos a volver entonces
Vamos a volver a la declaración para que demos contexto a ver quiénes fueron los que dieron esta esperanza. Mírenlo aquí, no fueron los de Israel. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrella en el firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido la esperanza en el corazón de millares de gentiles. Quienes estaban encargados de predicarle a los gentiles eran los judíos, y sin embargo los gentiles vinieron a predicarle a ellos. Y llevaron la esperanza en el mundo gentil. ¿Cuál era la esperanza? De que un Mesías había aparecido. Entonces no hubo tal silencio profético. Dios levantó profetas de otra nación. Ahí lo dice. Esa cita usted lo puede buscar. Está en el deseado de toda la gente. Yo no me la inventé. Yo se la voy a enviar para que usted la estudie. Ahora, usted me va a decir a mí, ¿qué conclusión usted le va a sacar a esa declaración? Porque está clara. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Entonces yo te pregunto, ¿hubo profeta sí o no? Claro que sí, que hubo profeta. Hubo profeta, está más claro que el agua. Entonces, amados hermanos, según lo que hemos visto hasta aquí, ¿hubo silencio profético desde Malaquías hasta Juan el Bautista? Claro que no. Esos más de 400 años de silencio profético han sido mentiras sembradas durante décadas en personas, amados hermanos. Y vamos a seguir analizando porque ahora esto se pone interesante. Vamos a ver si había profeta en el período intertestamentario. Eso es lo que estamos confirmando. Ya le he dado declaración, pero ahora vamos a verlo con la misma Biblia. Noten Lucas 2, 25 y 26. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ahora noten ustedes el detalle. Y este hombre, justo y piadoso, ¿cómo era Simeón? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál consolación? De la que venimos hablando. Israel estaba en oscuridad y venía una luz que era Cristo Jesús. Dice que este hombre piadoso, Simeón, esperaba la consolación del pueblo de Israel. Y ahora noten ustedes, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba sobre Simeón? El Espíritu Santo. Vaya característica la de este hermoso hombre. Dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Mírenlo aquí, mírenlo. Y este hombre era justo y piadoso. Los profetas siempre eran justos y piadosos. Dios no iba a llamar a hombres arrogantes. Dios no iba a llamar a hombres orgullosos, llenos de avaricia, llenos de consuelo material. No, dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. Y aparte de eso, dice que este hombre esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora noten ustedes el versículo 26. A ver si Simeón era profeta o no y estaba en el medio de Malaquías y Mateo. Aunque este registro está en Lucas, por la edad que tenía Simeón no fue profeta de que el día que Jesús nació. No, Simeón esperaba, dice aquí, la consolación. Si la esperaba, era profeta. Ahora miren el verso 26. Y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Jehová, al ungido del Señor. Le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Jehová. Simeón era profeta y el Espíritu Santo le reveló que él vería al ungido de Jehová. Ahora, ¿creen ustedes que Simeón estaba todo el tiempo de que calladito en el templo? No, Simeón, aunque no hay registro bíblico, Simeón le predicaba a las personas de que venía un Mesías. Lo que pasa es que el pueblo no estaba en eso, como hoy día. Nos decimos ser adventistas, nos decimos ser cristianos, pero no estamos en eso. Estamos en cualquier otra cosa, menos en prepararnos para la segunda venida de Cristo. Los afanes materiales nos están ahogando, los trabajos, los estudios. Creemos que este mundo va a ser para siempre. Y la historia se está repitiendo. Creemos, amados hermanos, que con la condición en la que nos encontramos nos vamos a salvar. Y es una mentira. Satanás nos ha sembrado en la mente un conformismo espiritual, creyendo que así como estamos lo vamos a salvar. Y eso es una mentira. Así mismo estaba el pueblo de Israel. Y entonces Dios levantó a este hombre piadoso.
Ahora, nada más no era Simeón, que estuvo en el periodo intertestamentario. ¿Quién más? Vamos a leer la Biblia. Lucas 2, 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa. Ojo, no me estoy inventando nada. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y ahora escuchen bien, de edad muy avanzada. Es decir, Ana la profetisa no se hizo profeta cuando ya era vieja. No. Los profetas no se hacen, nacen. Dios lo escoge a ellos. ¿Cómo fue que Dios le dijo a Jeremías? Yo te escogí desde antes de tu nacer y te di por profeta a las naciones. Pues Ana dice aquí que era de edad avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Qué ocurrió con Ana? Se casó con su marido, pero su marido murió y solamente ella duró 7 años. Y ahora yo quiero que ustedes noten el verso 37, porque la palabra hay que leerla en su contexto. Miren el verso 37, amados hermanos. Y era viuda hacía 84 años. Si usted a 84 le suma 7, que ella vivió con su marido, son 91. Entonces, esos 91 años usted tiene que restárselo al periodo de los 400 años de un supuesto silencio profético. Esos 91 años de Ana. Significa que Ana estuvo en el periodo del silencio profético aparente, el periodo intertestamentario, porque dice aquí que ella era como profetiza, dice la Biblia. El Señor reprenda esos. Cuando uno está estudiando, óyeme, a veces aquí está en silencio y no pasa nada, pero cuando estamos tratando temas como este, el demonio, el Señor lo reprenda, pero yo voy a seguir. A veces en los videos, algunos se quejan por los ruiditos, pero ténganme paciencia. Vamos a seguir. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Es decir, que Ana era profetisa. Y ella servía en el templo. Entonces yo te pregunto, ¿está clara la palabra de Dios, sí o no? Bueno, está clara, yo no me estoy inventando nada. Ahora, yo quiero que tú notes un detalle acerca de Ana. Mira lo que ella hacía. Mira lo que dice aquí Lucas 2, 36, 38. Este verso es el verso 38. Hablando de Ana, dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿De qué hablaba Ana? Profetizaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Qué es lo que los profetas hacen? Callan. No, los profetas hablan lo que viene. No hubo tal silencio profético. Es una mentira que nos han sembrado en la mente. Dice aquí, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban, los que esperaban la redención de Jerusalén. No hubo tal silencio. Eso era lo que Satanás quería. Que hubiera un silencio rotundo para que la gente, para que nadie se enterara de que el Mesías venía, pero Dios siempre tiene gente. Hubo gente. Hay gente, aún en la iglesia corporativa, Dios tiene sus hijos fieles. Claro que sí, hay muchos adventistas fieles. Ahí sí, tenemos que reconocerlo. Que están allí sufriendo y viendo las calamidades que están pasando, las abominaciones que están pasando en la iglesia, la apostasía que hay, y están allí sufriendo, que no están de acuerdo y se levantan en contra de eso. Dios siempre tiene sus hijos fieles, amados hermanos, y siempre hubo profetas. Eso es lo que estamos demostrando aquí. Ahora yo le pregunto, ¿quién fue primero, Zacarías o Juan el Bautista? Porque según esta falsa enseñanza del periodo intertestamentario, dice que hubo 400 años o más de silencio desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Ahora yo le pregunto, y aquí se cae esto de la mata, ¿cuál fue el primero, de Zacarías o Juan el Bautista? Es una pregunta tan un poco torpe, porque Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo es que la gente lee la Biblia? ¿Cómo me vienen a mí a decir que hubo un silencio desde Malaquías
hasta Juan el Bautista, si el padre de Juan el Bautista era profeta. ¿Ustedes ven? Vamos a leerlo. Mírenlo acá. Lucas 1, 67 y 68. Dice allí: y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿qué hizo Zacarías? Profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías está profetizando de Jesús, amados hermanos. Y era el padre de Juan el Bautista. Era profeta. Y ya Zacarías aquí era un hombre bien adulto, ya, bien mayor. De modo que hay un montón de pasajes que dan evidencias claras y contundentes de que siempre ha habido y habrá profeta. Y nos vamos a dar cuenta en el desarrollo hasta cuándo Dios quiere que haya profeta. Ahora, si hubo un tal silencio de 400 años o más, ¿cómo es que la Biblia dice en Proverbios, Dios usó al sabio Salomón en Proverbios 29, 18 para decir, sin profecía el pueblo se desenfrena? ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo es posible que hubiera silencio de 400 años si el mismo Dios había dicho por boca del sabio que sin profecía el pueblo se desenfrena? Aquí está estableciendo una causa, una ley, la ley de causa y efecto. Muchas veces, yo que tengo un poco de conocimiento, que la gloria sea para Dios, de medicina, la causa sigue al efecto. Y aquí el mismo Dios está estableciendo la causa. ¿Cuál es la causa? Sin profecía. ¿Y cuál es el efecto? El pueblo se desenfrena. Entonces, si Dios está estableciendo la causa, Dios mismo no puede violar la causa para que el efecto llegue. ¿Por qué? Porque aquí dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, si Dios sabe y reveló eso a Salomón, que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿cómo entonces iba a guardar silencio profético por 400 años o más? Es una mentira. La palabra de Dios no se contradice. Amados hermanos. Ahora, amados hermanos, una pregunta. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento había un grupo de profetas que era un antitipo de los profetas que Dios levantó en el período intertestamentario? Claro que sí. Estaban prefigurando el grupo que se levantó en el período intertestamentario. Ese grupo del Antiguo Testamento. Y vamos a verlo en este pasaje. Lea conmigo Números 11, versículo 23 al 25. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Interesante. Esa palabra podríamos nosotros cambiarla y decir, ¿acaso en el periodo intertestamentario se acortó la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y ahora viene el verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amado, cuando el espíritu de Dios está en los profetas, no hay cesamiento. No puede cesar. No hubo ningún cese en el periodo intertestamentario, amados hermanos. Así como Dios colocó el espíritu en estos 70 varones, cada vez que Dios levantaba un profeta fiel, como estos que predijeron la venida de Cristo, que no eran del pueblo, que ya lo hemos leído en el deseado de toda la gente, cuando esa gente recibieron el Espíritu de Dios, no cesaron. Amado, los profetas no cesaron. Lo que pasa es que se escribió una falsa historia del período intertestamentario porque el mismo pueblo judío no estaba preparado. Y como no había profeta en ese pueblo, ¿qué hizo Dios? Levantó profeta de otro pueblo. Sí, Dios tiene poder para hacer eso, amados hermanos. Y aquí lo hemos visto. Ahora bien, vamos a buscar otro pasaje donde vamos a tener una connotación
de que cuando Dios levanta a un profeta, el profeta profetiza sin cesar. Y que cuando Dios envía un mensaje, si el profeta que Dios envió no lo da, Dios levanta a otro profeta, amados hermanos. Miren qué interesante este pasaje. 1 Samuel 19 y 20. Dice allí: y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nahot, en Rama. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Fue el espíritu de Jehová, de Dios, sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Impresionante. Amados, uno de los engaños más terribles que se va a levantar al final de los días va a ser un odio satánico contra los testimonios. Cuando hablo de los testimonios, hablo de los escritos de Elena de White. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que ya hay muchas iglesias que ya no aceptan el espíritu de profecía? Claro que sí, tristemente. Amados, hay muchas iglesias que ya no te permiten llevar los libros al púlpito. No te permiten. Dios siempre ha tenido profeta, amados hermanos, y lo tendrá hasta el fin de la historia. Sí, así como lo oye. No podemos sentir nosotros celo de que otros se levanten porque Dios lo levante. Mira aquí. Número 11, verso 29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eso es lo que queremos. Hay una promesa, amados hermanos. En Joel 2:28 dice: y será que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos soñarán sueños, vuestros ancianos tendrán visiones, y vuestras hijas profetizarán. Amado, hay una promesa. Cuando se derrame la lluvia tardía en su plenitud, cuando se derrame ese Pentecostés pleno que estamos esperando, aunque el texto dice sobre toda carne, es sobre toda carne que esté preparado para recibirlo, lógicamente. Va a haber manifestaciones. La sierva del Señor dice que cuando se derrame el Espíritu Santo, habrá miles de conversiones en un solo día. Lo que ahora parece ser difícil, cuando ese tiempo llegue. Pero si no lo vivimos, si no lo predicamos, ¿va a llegar? De ninguna manera. Amados hermanos. Y Moisés aquí le está diciendo: ojalá todo el pueblo fuese profeta, y que Dios pusiese su espíritu sobre todos ellos. Amados, no nos dejemos engañar. Siempre ha habido y habrá profeta. Ahora miren, hablando la mensajera del Señor, o continuando con esa gente que Dios levantó, mira lo que ella dice. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles. ¿Cómo lo llamaban los judíos? Gentiles. Los gentiles eran paganos para los judíos. Recuerden el caso de Cornelio y de Pedro. Eran paganos los gentiles para ellos. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor, ojo con esto, mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concerniente a la venida del Mesías. ¡Qué vergüenza, amados hermanos! Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concerniente al Mesías. ¿Ustedes creen que eso es posible? Que haya gente, amados hermanos, allá afuera, en religiones que nosotros decimos que son religiones falsas, que sepan dar razón de su fe mejor que muchos adventistas. Por el simple hecho de que los responsables de ayudar a los hermanos a que aprendan las profecías no están dando seminarios, no están dando la profecía. Eso ocurrió en el tiempo justo del periodo intertestamentario. Fíjate cómo lo dice la mensajera. Dice: entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor la profecía que los maestros de Israel. Algunos le esperaban como libertador del pecado, mientras que la mayoría de los judíos esperaban un libertador del yugo romano. Esta gente
que no eran del pueblo, esperaban un libertador del pecado. Alabado sea Dios. ¿Será que la historia se va a repetir? Bueno, pues yo te voy a decir un secreto ahora. Si tú que estás viendo el tema no te preparas y te asinceras con Dios y le dices, Señor, yo he sido muy descuidado como adventista, como evangélico, como católico, he sido muy descuidado con el estudio de tu palabra. Pero tengo el deseo intenso de que tú me reveles los secretos. Hay una promesa, Jeremías 33:3. Clama a mí, que yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes. Oye eso, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la promesa para nosotros. Pero si tú se te va el día chateando, viendo películas, se te va el día chismeando, llevándole cuento a tu vecina, se te va el día leyendo Paquito, Matatiempo, en entretenimiento que no tiene nada que ver con la preparación del carácter. ¿Tú crees que tú vas a aprender las profecías? ¿Vas a crecer espiritualmente? No, de ninguna manera. El objetivo de estos temas, Dios lo sabe, es que tú agarres esta diapositiva y comiences a investigarla y a enriquecer estos temas. Tú puedes agregarle a estos temas. No tenemos la luz absoluta. Dios te va a dar luz si tú eres fiel. Sé fiel, que Dios te va a dar luz, como se la dio a estos hombres que estamos viendo aquí. Voy a leer nuevamente, no me canso. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Amados, ¿será posible que hoy día esto también se cumplan? En el período intertestamentario no fue que no hubo profeta. Había profeta, pero cuando Dios levantaba profeta, ¿qué hacía el pueblo? Lo mataba, porque el mensaje que el profeta traía nunca le convenía al pueblo. Le convenía desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista material no le convenía. ¿Qué es lo que ocurre hoy con los escritos de Ellen White? Los escritos de Ellen White contienen declaraciones que a la institución no le conviene. Contienen declaraciones que a usted como individuo que tiene mal hábito no le conviene y por eso usted prefiere no escucharla. Lo mismo ocurrió en el periodo intertestamentario. Dios levantaba profetas, pero ¿qué hacía el pueblo? El mismo Jesús lo dijo, miren. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces no venga usted a decir que Dios guardó silencio, fue que usted no quiso. Dice aquí. ¿Cuántas veces ustedes creen que Dios iba a abandonar a su pueblo por 400 años sin dejarle voz profética? No. Amados hermanos, lo que pasa es que ellos no quisieron. Está claro el pasaje. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Lo apedreaban y lo mataban. Amados, tenemos que estar claros según un así dice Jehová. ¿Hasta cuándo durará la profecía? ¿Hasta cuándo van a estar los profetas? ¿Hay profetas hoy? Hay muchos falsos profetas, pero hay profetas verdaderos. La profeta verdadera, ¿verdad? Y yo sé que aquí me van a acabar los que odian a Elena de White. Para mí es Elena de White. ¿Por qué? Porque no contradice las Sagradas Escrituras. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Tengo un tema ahí en YouTube donde demostramos que hoy, cosa que hoy día la ciencia está dando por sentado, cientos de años atrás, ya Elena de White lo había escrito. Sí, así como lo oye. Porque Dios se lo había revelado. Dios es más grande que la ciencia. Hoy la ciencia está redescubriendo lo que Dios ya había predicho por los profetas. ¿Hasta cuándo van a estar los profetas? Lea conmigo aquí lo que dice el deseado de todas las gentes, página 23. En toda generación Dios había tenido sus agentes. ¿En cuántas generaciones? Entonces, ¿por qué tú contradices la inspiración? Si tú dices que hubo 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, silencio de la profecía, entonces aquí está contradiciendo lo que dice Elena de White. Porque una generación son 40 años aproximadamente. Aproximadamente. Y aquí dice la palabra de Dios: en toda generación Dios había tenido sus agentes.
¿En cuánta? Significa que en el periodo intertestamentario Dios tuvo sus agentes también. En toda generación, dice ahí. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo había obrado para elevar al pueblo de su pecado y degradación. Oye eso, aún entre los paganos Dios tenía gente. Amados, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el espíritu de profecía. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar al pueblo de su pecado. Oye eso, Dios usando paganos para que la degradación que había en el pueblo desaparezca. Pero eran despreciados. ¿Cómo eran ellos? Lo que leímos. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y los envías y apedreas a los que te son enviados. Pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado ¿qué? Muerte. Esa declaración está en el contexto del periodo intertestamentario, cuando Dios levantó a esos hombres. Muchos de ellos eran muertos. Amados hermanos, eran odiados. ¿Ustedes creen que Dios no ha hecho todo por su pueblo, amados hermanos? Dios no guardó silencio bajo ninguna circunstancia. Dios siempre ha tenido profeta y ha revelado a través de las Sagradas Escrituras la importancia de la profecía. Mira lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Si lo más seguro es la palabra profética, Dios no iba a permitir silencio, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Hasta cuándo va a estar la profecía? Hasta que el lucero salga. El lucero es Cristo Jesús. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No podemos decir, las profecías solamente son de los adventistas. No, cualquier persona que profetice y sea verdadero y esté según un así dice Jehová, un a la ley al testimonio, entonces, si se cumple lo que dice, es verdadero. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo te pregunto, ¿quién inspiró a esa gente que Dios levantó en el periodo intertestamentario? El Espíritu de Dios, ya lo hemos visto con el deseado de toda la gente. No era porque ellos querían, no. Amados, Dios siempre envió profeta a su pueblo, pero el pueblo despreciaba el conocimiento de Dios a través de los profetas. Porque el objetivo que Dios tenía con los profetas era darle conocimiento al pueblo. ¿Conocimiento de qué? De lo que vendría. El profeta era el vidente, el que veía por el pueblo. El que veía qué cosa. Muchas veces el pueblo afanado, como estamos hoy día, no veía más allá de sus narices. Pero Dios, a través del profeta, le hacía ver al pueblo. Como hoy día. Hoy día la gente anda haciendo y deshaciendo y piensa que este mundo siempre va a estar igual. Pero Dios levanta estos escritos de la hermana White para alertarnos nosotros en qué punto de la historia estamos nosotros parados. Amados, Dios siempre envió profetas, pero ¿qué hacía el pueblo? Despreciaba a los profetas. Amados hermanos, rechazaban el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del misterio del tiempo. Amado, los eventos proféticos se desenvuelven en el misterio del tiempo. Dios escoge el tiempo para que los eventos proféticos se desenvuelvan en ese lapso de tiempo, para que el pueblo despierte. Pero ¿qué hace el pueblo? Desprecia el conocimiento. Y eso fue lo que pasó en el período intertestamentario. Amado, mira lo que dice el profeta aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En toda la historia bíblica vemos eso. Cada vez que se levanta a alguien que viene de parte de Dios, ¿qué hace el pueblo? Amado, la historia está ahí. Es tanto lo que la gotera da en la piedra que le abre un hoyo. Amado,
La historia está ahí, solamente hay que estudiarla con ayuno y oración y Dios te va a mostrar. Se está repitiendo la historia. El sabio Salomón lo dijo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Pero aquel que no aprende de la historia tiende a repetir los errores del pasado. Nosotros hoy tenemos ventaja porque tenemos el registro bíblico y tenemos delante de nuestros ojos los eventos proféticos que se desenvuelven en el tiempo, en el misterio del tiempo. Y ni aún así queremos levantar cabeza. Es triste, pero y lamentable. Pero es así. A través del tiempo, Dios señalando en qué punto de la historia iban a ocurrir los eventos, enviaba profetas. Cuando Cristo iba a nacer, Dios no dejó al pueblo en silencio. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esa gracia destinada era Cristo, inquirieron. No crea que era porque ellos eran profetas y que se quedaban así, no, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hacían ellos? Porque Dios le hablaba, ya se quedaban tranquilos. No, Dios me habla y ya. No, inquirieron, investigaban. Amados hermanos. Y ahora noten lo que dice aquí. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Los profetas escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amado, Dios en todos los tiempos ha tenido profeta. Eso es una mentira, una falacia decir que hubo 400 años de silencio profético. Y lo estamos demostrando aquí con la Biblia. Dios siempre ha tenido profeta. Dios puede levantar profeta de una piedra porque Él tiene poder para hacerlo. Amados hermanos. Y ahora yo quiero leerte un comentario bíblico acerca de Amós 3:7, cuando dice: no hará nada Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mira aquí el comentario. Sobrevendrían todos los castigos con que el Señor amenazaba a Israel, pero no sin que antes el Señor amonestara al pueblo mediante los profetas. Hubo mucha calamidad en el llamado período intertestamentario, que va desde Malaquías, repito, hasta Juan el Bautista. Hubo mucho castigo, mucha calamidad. ¿Y ustedes creen que Dios va a permitir una calamidad sin antes enviar un mensaje? Dios no obra así. Dice aquí claramente, pero no sin que antes el Señor amonestara al pueblo mediante los profetas. Y ahora viene, la misericordia de Dios se manifiesta en que no trae su castigo sobre los hombres sin que primero los amoneste por medio de sus profetas. ¿Por medio de quién? Y ahora en las últimas horas del planeta Tierra, ¿por medio de qué es que Dios va a amonestar a su pueblo? Por medio del profeta también. Predice el mal que vendrá, pero con la esperanza de no verse forzado a afligirle, antes que el Señor azotara a Egipto con sus plagas, amonestó a Faraón mediante Moisés. Moisés era profeta. Amado, Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios está diciendo lo que viene para este mundo a través de los escritos y de la Biblia. Está de ti si te quieres preparar o no, o si quieres ser un cabezón como Faraón. Está de tu parte. Dios nunca ha guardado silencio, porque Dios no es un muerto. Dios vive para siempre, alabado sea su nombre. Amados, ¿hasta cuándo van a estar la profecía? ¿Hasta cuándo van a estar la profecía? Mira qué declaración más bella. Conflicto de los siglos, página 652. Lee conmigo en la pantalla. Antes de que los romanos destruyeran a Jerusalén, Jesús predijo la destrucción
de la ciudad. Y ahora escucha bien, ojo. Así también en nuestros días. Ojo. Así también en nuestros días. Antes de la destrucción del mundo causada por la segunda venida de Cristo, Dios ha instruido ampliamente por medio de las profecías de su palabra. Desde el principio hasta el final, Dios va a estar obrando a través de las profecías. Amados hermanos, así como Dios, como Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén, hoy en día también ha predicho cómo será. Ahora, hay pocas declaraciones donde la mensajera del Señor hace alusión al período intertestamentario, pero las hay. Hay un libro que no es muy común, se llama ese libro Mensajera del Señor. Realmente es una compilación, una recopilación para que me pueda entender. Y allí ella dice qué pasó en el período intertestamentario, para que tú no digas que yo estoy inventando. Mire lo que dice la mensajera. Mensajera del Señor, página 19. Usted lo busca, hasta ahí en Google aparece ese libro. Durante este período intertestamentario, entre el tiempo de Malaquías y Mateo, escuchen bien, eruditos paganos estudiaron las escrituras hebreas. Tal vez la tradujeron a su propio idioma. Dios les habló mientras ellos buscaban la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios les habló mientras ellos buscaban la verdad y eran paganos. ¿Pero qué hicieron ellos? Hicieron un esfuerzo. Tradujeron las escrituras a su propio idioma porque les interesaba ver en qué punto de la historia vendría el Mesías. Yo te pregunto, ¿está claro? Más que el agua. Ahí está. No es invento mío. No es un invento mío, amados hermanos. Más claro no se puede. ¿Qué hicieron estos mensajeros? Estos profetas que eran de pueblos paganos. Mira lo que dice aquí. Mensajera del Señor, página 19. Conocieron el tiempo del nacimiento del Mesías y dónde había de nacer. No solo conocieron el tiempo. Perdón. No solo conocieron el tiempo, sino que conocieron dónde habría de nacer el Mesías. Sin embargo, Jesús dijo de los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Ni estaban preparados. Ni estaban preparados. Y aquí dice que estos hombres que eran de naciones paganas conocieron el tiempo del nacimiento del Mesías y dónde había de nacer. Y ahora escuchen ahora. Dios habló directamente a estos hombres devotos. ¡Wow! Se me engranoja la piel. Dios le habló directamente a estos hombres devotos, aunque eran paganos desde el punto de vista judío. Porque ese es un problema que tenemos. Nosotros creemos que los amados hermanos evangélicos ellos no tienen, el Dios de nosotros no es el Dios de ellos, que Dios no puede obrar en uno de ellos. Claro que sí. Si ellos se afincan en la ley de Dios y son fieles, Dios puede levantar hombres devotos de cualquier iglesia. Nada más no es de la nuestra. Claro que sí, amados hermanos. Dios habló directamente a estos hombres devotos. Y ahora escucha bien. Ungiéndolos a regresar a su hogar en el oriente sin un contacto adicional con el malvado Herodes. Está hablando de los magos de Oriente. Que de paso, cuando la gente escucha la palabra magos, creen que ellos hacían magia. No, esta eran gente devoto. Tenían su cultura, pero no eran gente que andaban en hechicería. Esa gente estudiaban las profecías. Lo dice el espíritu de profecía. Esa gente estudiaban. Y como estudiaban, Dios se manifestó a ellos. Porque Dios se va a manifestar en aquel que con todo sincero corazón buscándole, le halla. A esa gente Dios se va a manifestar. Amados hermanos, no hubo tal silencio. Y ahora viene la pregunta. ¿Hasta cuándo estará el don profético? ¿Hasta cuándo? Vamos a verlo. ¿Hasta cuándo estará el don profético? Mira lo que dice aquí, el mismo libro, Mensajera del Señor, página 20. Antes de que Jesús regrese
antes de que Jesús regresase al cielo, hizo provisión para que el oficio profético continuase hasta su retorno. Tremenda declaración. La voy a repetir, amados hermanos. Antes de que Jesús regresase, está hablando de la ascensión, cuando Él dejó a los discípulos y ascendió al cielo. Dice, antes de que Jesús regresase al cielo, hizo provisión para que el oficio profético continuase hasta su retorno. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo será la profecía? ¿Hasta que Cristo venga? Porque toda la profecía, ojo con esto, predicadores, lo voy a decir sin temor a equivocarme, todas las profecías, todas, las que son concernientes del tiempo del fin y otras que ya quedaron en el pasado, tienen como objetivo principal prepararnos para la segunda venida de Cristo. Ese es el papel de las profecías. Por eso es que aquí dice que cuando Cristo regresó al cielo, o antes de que regresase, hizo provisión para que el oficio profético continuase hasta su retorno. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar la profecía? Hasta que Cristo venga. Porque las profecías nos van a preparar a nosotros para los embates que han de venir a este mundo y que ya están encima de nosotros. Amados hermanos, más claro ni el agua. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la profecía? ¿Por qué el diablo odia tanto las profecías? ¿Por qué quiere inculcarle a la persona que Dios guardó silencio por 400 años? El diablo siempre ha odiado las profecías. Y no odia las profecías. Aquellos que también practican las profecías, Él los odia. Las profecías van a tener un desenlace característico en el tiempo final, en el gran conflicto. Sí, mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17. Una de las características del pueblo remanente de Dios es esta. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ojo, se airó contra la mujer, pero no con la mujer que se fue a hacer guerra, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, miren quiénes son. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora viene, usted dice, pero Sandy, ahí dice que el dragón se fue a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver el testimonio de Jesucristo con la profecía? Vamos a leer el contexto en otro versículo paralelo, Apocalipsis 19:10, a ver si tiene que ver con la profecía. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora viene, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el dragón odia a un grupo de personas, no importa en qué iglesia estén, si tienen estas dos características, el dragón los odia. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el don profético. Amado, no hubo tal silencio. La profecía siempre ha sido el medio por el cual Dios alerta a su pueblo. Así que cuando a ti te digan, hubo un periodo en el cual Dios guardó silencio, usted le va a decir, eso es mentira. Porque hemos visto aquí en este estudio que no hubo tal silencio, que Dios levantó hombre para que proclamasen la verdad para ese tiempo. Hoy día Dios ha levantado la sierva del Señor, que no contradice las Sagradas Escrituras, al contrario, amplía la visión de las Escrituras. Da una proyección profética para estos últimos días, los escritos de nuestra hermana Elena de White. Amados, sé que hay muchos ahí en los comentarios que van a decir que nosotros la idolatramos. No, ella está muerta aguardando la segunda venida de Cristo, pero sus escritos siguen vivos. Los escritos de Elena de White no han muerto y siguen vivos y son para el provecho de todo aquel creyente, no solamente adventista, todo aquel creyente que con sinceridad busque la verdad, Dios se la va a revelar, como lo hizo con estos hombres del período intertestamentario. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este tema te sirva de provecho espiritual. Compártelo con tu grupo de WhatsApp, con tu familia, compártelo con tu iglesia. Sé que muchos te van a contradecir, pero aquí están las diapositivas disponibles. Ahí está mi número en pantalla. Usted me escribe por WhatsApp y por allí es el medio que yo estoy compartiendo estos materiales. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias
porque tú siempre revelas a través de los profetas lo que ha de venir. Hoy en día la gente no quiere saber, Señor, de los escritos de la hermana White, pero aquel grupo sincero que acate tu ley y que tenga el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, tú te vas a manifestar a ellos porque tú lo has prometido. Tú has dicho, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, hay misterio en la palabra. Hay profundidades y tú la vas a mostrar a aquellos fieles que con un corazón sincero, contrito y humillado, te busquen a ti, Señor. Gracias por tu amor. Bendice a nuestros hermanos en la anchafa de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, un abrazo. Que pasen todo un feliz resto del día. Y si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.